Hermanos en Cristo, Dios me los bendiga. En esta hora quisiera traer este pensamiento. Espero en el Señor que fortalezca nuestra fe, que tengamos un concepto más claro de las cosas que están pasando en este momento, cuál es la posición de nuestro Dios, cuál es su lugar y cuál sería nuestra forma de ver y observar las cosas que nuestro Dios está presentándonos cada día. Nada de lo que acontece, hermanos, en nuestros días está fuera del alcance y del conocimiento de nuestro Dios. Por el contrario, creo perfectamente, estoy convencido que nuestro Dios ha tenido estos planes para nosotros, y planes que para muchos pueden ser de dolor, para muchos pueden ser de tristeza, pero para la iglesia de Cristo son una bendición. Yo te pido si me ayudas a orar antes de iniciar. Creo que sería el momento adecuado para hacerlo. Si me puedes ayudar, oremos. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos las gracias, Padre, por tu misericordia. Te doy las gracias por el amor que tú tienes para con nosotros. Te doy las gracias, Señor, porque en este periodo, Dios mío, de nuestras vidas, hemos tenido la oportunidad maravillosa, Señor, de haberte conocido, de entender y conocer a un Dios de amor, de misericordia, un Dios de perdón, un Dios bueno, justo, que ha hecho grandes cosas y grande misericordia para nuestras casas y para nuestras vidas. Señor, te doy las gracias, y esta palabra que vamos a compartir, bendícela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a los que están detrás de la pantalla, Señor. Multiplica, Señor, de tu bendición y tu misericordia a cada uno. Cada miembro de la familia, Señor, en Cristo Jesús. Cada uno de la iglesia Filadelfia, Señor, bendice sus vidas. Que tu gracia y tu misericordia abunde cada día más. Extiende tu brazo protector. Extiende tu cobijo, Señor, para nuestros hermanos en Cristo Jesús. En donde quiera que estén, Dios mío, que tu gracia se extienda, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, le voy a pedir si me ayuda y me ayude a leer, por favor. Vamos a ir al tema. El tema es este: Dios está enojado, y la causa es el pecado del hombre. El tema en particular, hermano, es un poco sugestivo, lo entiendo, pero no estoy tratando de crear una tensión sobre las personas creyendo que Dios está enojado y que ya no hay solución. Por el contrario, yo quiero que me ayudes a leer en la siguiente página. En el Salmo 7, verso 11 al 17, dice de esta manera, por causa del título: Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Posó acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová Altísimo. Hermano, quiero que me ayude, por favor, para que nosotros tengamos en cuenta que la porción que nosotros estamos leyendo en este instante es cuestión del Salmo 7. Y aquí el salmista está haciendo una declaración en la que nosotros tendríamos que prestarle la atención debida, pues nos va a presentar a un Dios justo, al cual al principio dice el Dios juez justo, lo que implica el Dios que imparte la justicia, el Dios que es el Señor, el que está a cargo de él, y que
todas las cosas en las que Él se propone hacer, lo va a hacer siempre con justicia. Pero, sin embargo, el mismo versículo dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Observemos esto, por favor, en el versículo 11. Dios es el juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Obviamente, cuando nosotros leemos esta porción, decimos, un momento, yo conozco que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Pero yo quisiera presentarte este panorama. Toda persona, de un modo u otro, tiene conocimiento de la existencia de Dios. Tiene un concepto generalizado de Dios. Y el concepto generalizado está basado en que Dios es bueno, Dios es justo y Dios es amor. Y de esta manera, toda persona que se supone tiene un conocimiento de Dios, reduce a Dios en unas cuantas expresiones. Y esas expresiones en verdad terminan siendo más una fantasía, un conocimiento de Dios como una falacia que parece que tenemos unos días para agradar a Dios, pero otros simplemente ya no nos es útil o simplemente ya no podemos servirle. La razón es muy sencilla. Es que el conocimiento de Dios no está basado en un pensamiento o en la idea de una herencia por religión de los hombres, de las mujeres. Permítame decir que hablar de nuestro Dios y conocer a nuestro Dios, necesitamos nosotros hablar y reconocer los atributos de nuestro Dios en su persona y en su santidad. Cuando nosotros miramos esta porción de nuestro Dios, esta forma que nuestro Dios, hermano, tiene atributos en los que radica la justicia, la misericordia, el amor, el perdón. Radica porque, la esencia de nuestro Dios es amor. Pero va más allá de unas cuantas palabras. Hablar de nuestro Dios, la Escritura tiene un testimonio personal propio de nuestro Dios. Y yo quisiera que me ayude a buscar, por favor, vaya a su Biblia y busquen Deuteronomio capítulo 6, versículo 12 al 15. Y dice de esta manera, hablando de la persona de nuestro Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y él solo servirás, porque por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Hermanos, mire, la Escritura nos va a decir y nos va a hablar de nuestro Dios, el cual nos dice la Escritura de no olvidarnos de Él. Y note el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego va a dar el mandamiento que es obvio, que es continuo dentro de la ley, dentro del pensamiento bíblico. El verso 13, a Jehová tu Dios temerás, y él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hay razones y advertencias en este caso. Versículo 14 sigue dándonos la información. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos, que están en vuestros contornos. Mire versículo 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Hermanos, una de las características de nuestro Dios en sus atributos tiene que ver con la justicia. Y la justicia obviamente retribuye a lo que cada uno corresponde la recompensa. En términos simples, lo que quiero decir es que al que hace bien, nuestro Dios recompensa haciéndole bien, haciendo el favor de Dios hacia el hombre. Pero el que hace lo malo,
el que va contra Dios en rebeldía y en pecado, obviamente nuestro Dios va a traer retribución a ese hombre como pago por su pecado, por su desobediencia. Esto es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Mire, el tema es uno, el tema es Dios está enojado, pero tenemos que ir paso a paso para entender por qué está enojado, con quién está enojado. Podremos decir, hermano, esto es en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento encontramos a un Jesús misericordioso. Y aunque para los conocedores de la Escritura, este término estaría errado, estaría equivocado. Porque ciertamente nuestro Dios es Dios de amor y la misericordia y el amor de Jesús se dejó demostrado en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, también encontramos a un Jesús, a un Hijo de Dios, que es un Dios de justicia, es un Señor de justicia. Pero la escritura más favorable en este momento para señalar probablemente es la que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Y dice la escritura de esta manera en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Miré, cuando abrí el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? Como miramos, hermanos, en este texto, nosotros vamos a encontrar que en el final de los tiempos, no solamente el que está en el trono, sino el Cordero mismo participa en lo que nosotros llamamos la ira de Dios, la ira del Cordero también. Son los dos términos, nosotros aquí lo entendemos, que tiene que ver con la ira de Dios. Solo queríamos demostrar que no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, la justicia de Dios se manifiesta contra el pecado, contra la impiedad del hombre. Yo quisiera, si me ayuda, hermano, ir un poquito más adelante. Y veamos esta nueva página. Mire lo siguiente, el libro de Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una cita más, Génesis 19, 13 al 13. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí a alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar? Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto de delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Quisiera que entendiéramos el tema. Cuando hago la sugerencia de un Dios enojado, es por lo siguiente. A lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia del ser humano, desde el mismo momento que comenzó a crecer, a esparcirse sobre la tierra los seres humanos, hay un pasaje muy particular que me llama a mí mucho la atención, que tiene que ver con el libro de Génesis 6:5 y que tiene que ver con aquel momento en los días de Noé. La humanidad, hermano, la humanidad en sus inicios comenzaron a equivocar el camino a tal grado que sus acciones comenzaron a degradarse moral
espiritualmente, comenzaron a degradarse de tal forma que el pecado llegó hasta el oído de nuestro Dios. El pecado de aquel pueblo fue tan grande que Dios determinó destruirlos. Por favor, preste atención. El versículo 5 de Génesis 6, al final del texto, dice de la siguiente manera: los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto nos deja saber que todo tipo de pecado se había arraigado en el corazón y en la mente del hombre al grado que lo habían puesto a la práctica. Esto fue la condición por la cual Dios determinó destruir el mundo entero con agua. Dice la Escritura que solamente un hombre se salvó en este periodo de tiempo, y ese hombre fue obviamente Noé. Pero tenemos la experiencia de Lot y su familia. En Génesis capítulo 19, versículo 12 y 13, un tiempo después, años más adelante, encontramos esta situación. Vinieron los ángeles a la ciudad de Sodoma. Encontramos que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y se levantó para recibirlos. En el versículo 12 al 13 de Génesis 19 dice la Escritura así: dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? La pregunta de ellos es la siguiente hacia Lot: mira, la ciudad en este momento está en grave peligro. Si tienes alguien más aparte de tu casa, aparte de ti, tu esposa, tus hijos, y ellos agregan los yernos, hijos varones que tengas, nos deja saber cuál es el interés que nuestro Dios tiene para cuidar y proteger a sus hijos. Nos da esta pauta para saber que nuestro Dios está interesado en el ser humano. Pero todos los hombres en Sodoma no se apercibieron de las cosas que iban a pasar. Y los mismos hombres que se iban a casar con las hijas de Lot pensaron que era una burla y no hicieron caso a las palabras de Lot. Verso 13 dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¡Qué tremenda narración bíblica! Perdón, hermanos, decía que tenía un pequeño accidente, pero déjenme continuar, por favor. Cuando nosotros leemos estos pasajes, tiene una importancia para nuestros días muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que nuestro Dios, en su justicia, obviamente va a traer juicio para el pecado. Esto ha sido así desde el principio y va a ser hasta que Él venga por nosotros. Y después de que venga por nosotros, el juicio y la ira de Dios, basado en la justicia de Dios por causa del pecado del hombre, será muy grande, será muy fuerte. Pero en este momento yo quisiera continuar hablando. Mire, el ser humano no ha cambiado, hermano, en su corazón. El ser humano ha continuado con este tipo de pecado. Ahora, yo quisiera que usted me ayudara, y vamos a leer, por favor, en Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Jesús va a hacer esta narración: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bien, cuando nosotros, hermano, leemos este pasaje, nosotros nos damos cuenta, caray, de verdad que el ser humano, a pesar del tiempo, a pesar de los años, el hombre, en lugar de mejorar, ha ido empeorando. ¿Por qué digo empeorando? Miren las estadísticas que nosotros podemos encontrar hoy. Por ejemplo, en las Naciones Unidas hay una estadística sobre homicidios. Y los homicidios dicen que hay 500,000 homicidios por año. Esta es una tragedia.
pero nadie presta atención a esos números. Y uno peor aún, uno que sería un cataclismo si la gente perdiera hoy en día millones de personas en un año. Mire bien lo siguiente. Las Naciones Unidas dicen que anualmente hay abortos por el número de 234 millones de abortos. Cuando a veces me han hecho la pregunta, oiga, ¿qué pasaría si muriera 1 millón de personas en China? Yo digo, mira, con la cantidad de gente que tiene China, 1 millón de personas, realmente sería mínimo. Y no estoy equivocando mi lenguaje. Solo estoy hablando en términos de números. Quiero decirte que de esos 234 millones de abortos, encontramos el corazón de una sociedad perdida, nefasta, llena de pecado. Una sociedad que no tiene conciencia de lo que hacen y de lo que está haciendo, porque el corazón de la sociedad, del ser humano, por causa del pecado, está cauterizado, no entiende la maldad que hace, la maldad que está haciendo con este tipo de acciones. Los suicidios, según la Organización Mundial de la Salud, está por 800,000 suicidios al año. Son números, vaya, muy fuertes, muy grandes. Y esto sin hablar de la perversión del ser humano, del pecado. El ser humano sigue cultivando rebelión, sigue cultivando pecado. Mientras el hombre continúe en la necedad de vivir y aprobar lo que quiere en su corazón y en su mente, estará siempre a la expensa del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque toda actitud, toda acción que tiene pecado en su entorno, Dios va a traer juicio tarde que temprano. Si Dios no perdonó, hermanos, en aquellos días, ni a la gente que vivió en los días de Noé, ni a Sodoma como las demás ciudades, ¿usted piensa que Dios va a perdonar al ser humano el día de hoy? Yo le garantizo que no. Dios es un Dios justo, es un Dios que no cambia, es un Dios que permanece fiel a su integridad, a su justicia. Nosotros habíamos leído en el Salmo 7:11, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire esto, ¿cuándo está o cuánto tiempo permanece Dios enojado contra el impío, contra el pecador, contra el que se revela a nuestro Dios? Dice la Escritura rotundamente, todos los días. Si hay algo que nosotros podemos hacer, y yo te invito a ti, que no conoces a Cristo Jesús, y que estás detrás de la cámara, y que estás padeciendo conflictos en tu vida sobre todo tipo de pecados y faltas, que te puedes refugiar detrás de la sangre de Cristo Jesús. Limpiarte con la sangre de Jesús, venir a nuestro Señor Jesucristo y tomarlo en tu vida, te va a dar salvación y te va a dar la oportunidad para que puedas restaurar tu vida. Hay dos ejemplos que te quisiera mostrar, uno en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con la celebración de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 12 al 13 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y versículo 13, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gloria a Dios por ello. Pero en el sacrificio de Jesús nosotros encontramos, según Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Quiero decirte, hermano en Cristo Jesús, y a ti que no conoces al Señor y que estás viviendo en tus pecados, refúgiate en la sangre de Cristo Jesús. Como en los días de la primera Pascua, en aquella celebración para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto, métete en la casa, métete bajo la sangre del Cordero, protégete de la ira que viene, del juicio que viene para el ser humano por causa de su pecado. Hermanos en Cristo, permanezcamos en la sangre de Cristo Jesús, permanezcamos detrás, bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios es el mismo. Este es el tiempo apropiado para que entendamos que Dios no ha cambiado. Que el mismo Dios que fue en los días de Noé, en los días de Lot, en los días de Jesús, es el mismo Dios que tenemos hoy, es el mismo Dios que será mañana. Porque Dios es un Dios eterno. En el libro de los Salmos 102, verso 25 al 27, dice la Escritura: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Salmo capítulo 7, versículo 11 y 12. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Estas son las condiciones de nuestro Dios. Estas son las condiciones que nosotros encontramos, hermano, sobre la inmutabilidad de nuestro Dios. Nuestro Dios no cambia, no ha cambiado. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y de la misma forma con que juzgaba el pecado ayer, juzga el pecado el día de hoy. Con el rigor que nuestro Dios ha juzgado en el pasado, juzgará el día de hoy. Con la severidad que juzgaba el pecado en el pasado, lo juzgará el día de hoy. Pues nuestro Dios es un Dios justo y es un Dios santo. Si como hombres podemos nosotros hoy en día entender el beneficio que tenemos por vivir nuestras vidas sin pecado y en la santidad de nuestro Dios, entonces nosotros tenemos una carrera bendecida por delante, porque nuestro Dios ha prometido ser fiel en todo cuanto Él haya prometido para nosotros, aquellos que son declarados justos. A ti que no conoces a Cristo Jesús, yo te quiero decir lo siguiente: apártate del pecado. Reconoce en tu corazón que necesitas a Cristo Jesús. Reconoce que mientras vivas en pecado, tu vida no tendrá sentido. Tu entrada y tu salida podrá estar continuamente en zozobra. Necesitas la paz de Cristo en tu corazón. Una vez más te pido, refúgiate en la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, nuestro Dios nos ha dado esta oportunidad maravillosa de verle conocido. Nos ha dado esta oportunidad maravillosa de reencontrarnos, hermano, con la santidad que el ser humano había perdido en el principio, pero que le hemos podido encontrar a través de Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados que ha producido la salvación de nuestras vidas, cuidémosla. Esa salvación tan grande, protejámosla. Guardémonos en los brazos de nuestro Dios. Una vez más, Salmo 7, verso 11 y 12. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Te quiero pedir que cierres tus ojos
y me permitas hacer esta oración. Padre eterno y buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti las gracias, mi Dios, porque en medio de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones difíciles, tú has estado siempre ahí. Eres un Dios no solamente de juicio, sino que eres un Dios que ha permanecido en amor y en misericordia para con nosotros. Nosotros hemos experimentado todo bien que tú has tenido para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestras familias. Somos testigos, Señor, que tú eres un Dios de provisión, que tú eres un Dios, Señor, de sanidad. Tú eres el Dios justo, misericordioso, piadoso. Tú eres el Dios que nos sana, que nos restaura, que nos levanta. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, humildemente, que en estos tiempos difíciles sigas guardando a tu iglesia, sigas guardando a tu pueblo. Sosténnos, Señor, de tu mano y líbranos de la enfermedad, Señor, que está en el mundo en este instante. Guárdanos, Dios mío, de los virus que están alrededor nuestro. Protégenos, Señor. Te pedimos, Señor, que nunca olvidemos que el Dios de misericordia es el Dios que nos rescató, el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor me los bendiga. Esperamos que se sigan gozando en Cristo Jesús. Bendiciones.